Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy quería seguirles comentando acerca de este libro de acá, que es The Owner's Guide to Starting Integrated Building Projects de Osia Wilson. De hecho, como les había comentado en una anterior oportunidad, este libro es bastante didáctico y tiene 10 pasos de cómo hacer un proyecto IPD. De hecho, les había comentado el primer paso, que era una suerte de que debería comprar la empresa el proyecto internamente, el equipo que lo va a hacer, y para esto se tenía que, digamos, hacer una suerte de brainstorming con el equipo para que ellos pongan sus dudas, lo que piensan que puede salir mal, ¿no es cierto? Y en ese sentido poder contestarlo, ¿no? Probablemente también si es que no hay la capacidad del conocimiento dentro de la empresa, contratar a un tercero que lo tenga. Y bueno, algunos puntos más que habíamos comentado en el video anterior. De hecho, lo que les quería comentar ahora es el paso número 2, que tiene que ver con justamente definir el proyecto. Y para esto, lo que sugiere este libro es hacer un RFP o un Request for Proposal, ¿no es cierto? Es detallar básicamente los requerimientos en una propuesta formal, ¿ok? De hecho, tiene dos hojas este paso 2, así que les voy a comentar un poquito al respecto. Lo primero que dice es tener un balanceo en este RFP, ¿no? En este Request for Proposal, porque lo importante es cuánto lo detallas o cuánto lo dejas amplio, ¿no? En ese sentido, la autora cita a un experto en IPD que se llama James Salmon, que él da una sugerencia. Básicamente habla, por ejemplo, en organizaciones donde, o el cliente, digamos, el dueño, tiene muy acotado el costo y el conocimiento dentro de la misma organización, y también tiene un constructor o un general contractor que trabaja frecuentemente. En ese sentido, probablemente esta empresa, este owner, ¿no es cierto?, no tenga el problema para hacer digamos, un RFP un poco más amplio, ¿no es cierto? Porque conoce muy bien su negocio. Por otro lado, en la otra mano, ¿no es cierto? En la otra cara de la moneda, lo que dice es que si es que hay una empresa donde no conoce mucho su costo de los proyectos que hace o no sabe cuánto va a salir y está acostumbrado a hacer una licitación que apunte a llegar a este costo, probablemente esta empresa va a estar un poco más, digámoslo así, más proclive a detallar más este alcance del proyecto. Definitivamente este es un punto al que tiene que verse con la maduración, ¿no es cierto? La maduración de la empresa y sobre todo apuntando a que si es que se tiene un alcance muy detallado de este RFP, no va a dejar espacio para la creatividad del equipo que lo va a hacer, sino va a estar muy acotado. Ese es el problema de tener un RFP muy detallado, ¿no es cierto? Bueno, por otro lado, si es muy amplio, definitivamente podría tener los miedos que está hablando, que acabo de mencionar hace unos minutos. El otro punto importante es, acá habla de que el alcance de este RFP tiene que tener ¿cuál es la diferencia entre criterios funcionales y criterios descriptivos, digámoslo así? ¿No es cierto? Por ejemplo, del ejemplo de un criterio funcional, que el cliente diga que necesita al menos 200 parqueaderos de vehículo, ese sería un criterio funcional, y un criterio más descriptivo, digamos, sería que necesita, en este caso pone 60.000 pies cuadrados, ¿no? Que es como 6.000 metros cuadrados, por decirlo de alguna manera, de parqueadero, ¿no es cierto? ¿Dónde está la diferencia, no? Es algo en que lo llamamos en productiva, por ejemplo, cuando hablamos con los clientes el nivel de servicio, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, en una etapa de preconstrucción el cliente nos diga que quiere los vidrios de tal empresa, por ejemplo, o de tal forma, a que me digan que los vidrios tienen que soportar cierta cantidad de decibeles, ¿no es cierto? En ese sentido, esto que le llamamos el diseño, que es lo que se quiere, el nivel de servicio, mejor dicho, que es lo que se quiere, es mucho mejor porque soporta más la creatividad o da los parámetros para que el equipo que está trabajando, el IPD, pueda moverse
en muchas más opciones que al final son para llegar al objetivo del proyecto, que tiene que ver en costo, en plazo, en el alcance, en la calidad del proyecto, ¿no? En el ejemplo que pone en el libro es en este tema de los parqueaderos, ¿no es cierto? Se pueden usar, por ejemplo, si tú quieres parqueaderos para 200 vehículos, podría ser la opción de que uses estos elevadores, ¿no? Estos stackers, ¿no es cierto? Que pones un carro y luego sube un elevador y pones otro. En ese sentido podría solucionar el tema de parqueaderos en un área mucho más pequeña y probablemente el costo sea menor, sea mayor, no lo sabemos, de repente el plazo sea distinto, pero son opciones que tenemos que manejar, porque al final lo que quiere el cliente son 200 parqueaderos, no quiere un área para parquear autos determinada, ¿ok? Luego habla un poco del beneficio IPD que tiene lo que le llaman la fase de validación, ¿no es cierto? Y hace una diferencia entre proyectos de Design Bid Build y Design Build, ¿no es cierto? En el tema del Design Bid Build, nosotros tenemos un proyecto donde tenemos, obviamente, y hemos conversado esto en anteriores oportunidades, diseño y construcción, donde no hay esta sinergia y definitivamente se define todo el diseño y luego el costo, el plazo llega al último cuando tenemos luego la licitación. Por otro lado, en el Delivery Design Build probablemente tengamos muy temprano esa definición, porque tenemos que definir todo lo que queremos, ¿no es cierto?, para que luego el encargado del Design Build lo haga, ¿no es cierto? Ahí podrían crearse problemas, por ejemplo, con adicionales, ¿no es cierto? Porque algo no definió el cliente, entonces tú le dices, esto no me lo dijiste, entonces te saco un adicional y no es lo que se quiere en el proyecto. Por otro lado, IPD tiene el beneficio de esta fase de validación, donde justamente el equipo, y ahí viene un poco ya linkeado al RFP, pone unos parámetros, pero tiene una fase de validación. Es decir, que no nos tenemos que estresar con el costo, con el plazo en ese momento, porque vamos a tener una fase de validación donde vamos a llegar a un target cost. ¿Ok? Entonces, para resumir el tema un poco de este segundo paso, es importante, luego de hacer una lluvia de ideas, luego de que el equipo compre el proyecto, hacer un RFP, un Request for Proposal, donde tengo que tener la capacidad o ver qué es lo que necesita este equipo, sin mucho detalle o algunas cosas no tan detalladas, un balance, dependiendo cuánto sepa de el costo o del tipo del proyecto, y saber que tengo una fase de validación, ¿no es cierto? Esta fase de validación lo que va a hacer es, luego de haber puesto un costo que más o menos es lo que yo sé que me da el mercado, en un benchmarking, ¿no es cierto?, que me da el mercado. Luego de este costo tengo esta fase de validación donde detallo un poco más y luego empezar ya todo el proyecto IPD. ¿Ok? Bueno, eso es lo que les quería dejar el día de hoy. Espero, como siempre, que les haya servido y en el próximo video hablaremos de los siguientes pasos. Un fuerte abrazo a todos.